dos. Hay un padecimiento que es muy frecuente que se llama tortícolis, que caracteriza la contracción sostenida del músculo esternocleidomastoideo, que seguramente a ti ya te pasó, que no puedes lateralizar tu cabeza porque te duele todo el cuello por haber dormido o por una contractura, por un traumatismo, puede llegar a contraerse este músculo y dar ese efecto. No sé si me da a entender, pero creo que me entienden a primera instancia. Es decir, sí es entendible lo que hemos pasado alguna vez con tortícolis, ¿no? Que es la contracción. Bien, ¿quién lo inerva? Está inervado por ramos del nervio espinal y por el tercer par cervical. Bien. Es decir, vamos a encontrar ramas del accesorio para el esternocleidomastoideo y también para el trapecio. Seguimos adelante, vámonos. Siguiente. ¿Mande? ¿Son todos? Ah, aquí están los músculos. Creo que ya los habían hablado, ¿verdad? Las escalenos. Sí, no sé si lo repetimos o hago un breve Repetir, no, a lo mejor hacemos un pequeño resumen, repaso. pero ya no vamos a repetir. Ok, bueno, pues recordemos que los escalenos son tres, uno anterior, uno medio y uno posterior, y se van a insertar en las apófisis transversas. Aquí tenemos sus orígenes, el anterior de C3 a C6, a la primera costilla en el tubérculo de Lisfranc. El segundo o medio sería de la apófisis transversa de C2 a C7 en la primera costilla también. Y el escaleno posterior en las mismas apófisis transversas de C4 a C6 y se inserta en la segunda costilla. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les puse rápidamente una imagen en la que, como siguiente imagen, se aprecia mucho mejor, más cerca. Bueno, lo que observamos es que, bueno, superiormente, bueno, lo que está sujetando la pinza sería el plexo braquial, mientras que superior a este plexo braquial se encontraría el escaleno anterior, y superior al escaleno anterior observamos una estructura que sería el nervio frénico. El nervio frénico en este cuerpo cabalgaría lo que sería el escaleno anterior. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esto observamos ya lo que sería el escaleno medio y lo que sería el plexo braquial pasaría entre el escaleno anterior y el escaleno medio, por lo que se denomina como el hiato escalénico. Siguiente imagen, por favor. Aquí observamos mucho mejor, en orden de superior a inferior sería el nervio frénico, el escaleno anterior, el plexo braquial, que se dirige al brazo, y el escaleno medio. Siguiente imagen, por favor. Y ya finalmente, más profundamente, que sería la parte de hasta abajo que está sosteniendo con la pinza, sería el escaleno posterior, más profundo. Siguiente. Y bueno, por último tenemos un músculo. De este no conseguí obtener imágenes de disecciones, ya que es un músculo que leí o escuché que es difícil de disecar, pero sería el recto lateral de la cabeza. Este es un músculo muy pequeño y se encuentra situado en la región superior del cuello y se extiende desde el atlas, que sería la primera vértebra cervical, al hueso occipital del cráneo. Bueno, sus inserciones van a ser por arriba en la apófisis yugular del occipital y por debajo en la apófisis transversa del atlas. Y Cuando bueno, va a estamos estar... hablando de vasos, Ujú. estamos hablando de vasos acerca de la yugular. La yugular va a salir por una zona que se llama el agujero rasgado posterior. Hay un rasgado anterior, el posterior. Entonces, este se va a formar entre escucha bien, el borde anterior de las masas laterales del occipital con el borde posterior de la roca del temporal. Su nombre lo dice, está muy irregular, por eso se le llama rasgado. Ahí en ese agujero rasgado hay dos compartimentos. Uno posterior que va a dar origen al golfo de la yugular, o donde va a estar el golfo de la yugular, es decir, el origen de la vena yugular interna. Y por delante los compartimentos para varios nervios, el glosofaringio, el espinal, el hipogloso, el neumogástrico. Ya veremos, es tema de la cabeza, pero ahorita estamos viendo. Bueno, entonces estos van a estar en relación. Entonces ahí se encuentra la inserción muy cercana a este pequeño recto lateral de la cabeza. La apófisis transversa del atlas pues está muy cerquita para poder ver, está coloreado ahí de más fuerte color
la diapositiva que que ahí nos están mostrando. Y como es lateral, pues se ayuda un poco a lateralizar la cabeza. Bien, ¿qué otra cosa, Braulio? Bueno, sus relaciones, delante de este músculo se va a colocar el músculo recto anterior menor de la cabeza y la yugular interna, mientras que por detrás de este músculo se va a ubicar el recto posterior mayor y el oblicuo menor de la cabeza. Sus inervaciones, Se van a poner en relación con el primer nervio del plexo cervical. Ya veremos el plexo cervical. Sí. sí, este recibe inervación de este primer ramo del plexo. Y bueno, su acción va a ser, cuando uno solo se contrae, va a inclinar la cabeza hacia el lado correspondiente, ligeramente, mientras que si ambos músculos se contraen, va a fijar la cabeza sobre el atlas. Siguiente. Bueno, estos músculos anteriores, que son tres, ya los había mencionado en el otro equipo. Para no volverlo a repetir, nada más les voy a mencionar algo breve. El músculo recto anterior mayor de la cabeza es un músculo aplanado y triangular que va del occipital a las apófisis transversas de la columna cervical. Está inervado por ramas múltiples, 3 o 4 que nacen generalmente de los arcos primero y segundo del plexo cervical profundo. La siguiente diapositiva, por favor. Después está el músculo recto anterior menor de la cabeza. Es un músculo pequeño y cuadrilátero situado detrás del presente entre el occipital y el atlas. Su inervación está por la rama anterior del primer nervio cervical y también por un filete que nace del arco que une el segundo par cervical con el tercero. La siguiente, por favor. Por último está el músculo largo del cuello, que es un músculo prolongado y muy delgado, situado por debajo del recto anterior y que se extiende desde el atlas hasta la tercera vértebra torácica. Su inervación es que está inervado por filetes muy cortos y delgados que nacen de las ramas anteriores de los 4 primeros nervios cervicales muy cerca de su emergencia. La siguiente diapositiva. Después vienen los músculos supraioideos. No, ya, eso Sí, también, no, eso, es decir, ya estamos ahí derrapándonos con datos y eso ya los mencionamos. Si eran todos los músculos que ya hablaron, de los profundos y laterales, los profundos, pues ya ahí terminamos. Ya terminamos los suprayoideos, ya hablamos de los infrayoideos y no vamos a estar así dando un círculo, y sin término. Entonces vamos a terminar. Miren, las diapositivas están buenas, pero ya lo vimos. Entonces vamos a pasar al siguiente. ¿Qué es lo que sigue? Ya sería todo. Bien, entonces el tema que sigue es hablar de los músculos posteriores del cuello, que sería la nuca. Pero vamos a encontrar también un conjunto de músculos, porque ya más datos de músculos y músculos ya los mencionamos, ya vimos cuáles son los grupos. Aquí vamos a empezar con los músculos de la parte de los esplenios, los complejos mayores o los músculos semiespinosos de la cabeza, del cuello, en fin, todos estos que van a estar en el plano respectivo, de acuerdo al autor, al texto. El famoso lonjísimo de la cabeza, el plano profundo, los semiespinosos del cuello y los pequeños músculos que van a ser los rectos y los oblicuos, los mayores y los menores. Así es que pues vamos a comenzar con el primero, adelante con el equipo. Sí, permítame, en un momento comparto. Claro. Como se fijaron, pues están en relación con la columna. La columna, es decir, a partir de la base de cráneo para la primera vértebra, de las vértebras cervicales, de C3 a la primera costilla, C3 a C6, o sea, me refiero a los músculos escalenos. Todos así como, pues, de columna, pero van hacia adelante y hacia abajo. Y si no, no pasan para el plano posterior.
Pero la nuca ya es otro grupo de músculos que mayormente, generalmente van a lateralizar y llevar para atrás la cabeza. Y lo que vamos a entender en el grupo de los músculos de la región cervical posterior o músculos de la nuca, simplemente tradicionalmente llamados. Perdón, uno que proyecte, vamos a hablar, aquí están viendo los objetivos. Qué bueno que traen ese tipo de imágenes que nos ayudan a entender mejor. Está el esqueleto, está la parte de la cabeza y la región de la columna. Bien, adelante, sean tan amables. Muy buenas tardes, compañeros y doctor. Nosotros pertenecemos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Facultad de Medicina, el Departamento de Anatomía Humana, y vamos a hablar del número 23, que son los músculos posteriores del cuello. Los integrantes son el doctor Leopoldo Cinto Aguilar, Jocelyn Solano Coraza, Christopher Giovanni Toto Camacho. En el lado derecho aparecen nuestras manos y seguimos. Bueno, aquí podemos observar los objetivos, los cuales esperemos aprender sobre los músculos de la región posterior del cuello. Como segundo objetivo, conocer y comprender la estructura y funcionamiento de los músculos, ver su posición respecto a los cuerpos vertebrales, diferenciar y conocer la estructura de cada uno de los músculos que comprenden el cuello, y por último, establecer las relaciones de estos músculos. Comenzando con una breve introducción. Los músculos de la región cervical del cuello o de la nuca van a estar dados en 3 planos, logrando un total de 8 músculos, de los cuales vamos a conformar en un plano A, el cual es de los músculos esplenios del cuello y de la cabeza, así como un plano de los músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza, y por último tenemos un tercer plano, el cual es el de los profundos, con el semiespinoso del cuello, los rectos posteriores mayor y menor, y los oblicuos mayor y menor de la cabeza. Claro, esta imagen que nos están mostrando nos permite recordar algo. ¿Se acuerdan de la línea nucal posterior? Superior hay dos, una inferior y una superior. Bueno, se han de acordar de inserción del músculo trapecio. Realmente creo que esa es la imagen del trapecio. Podemos ver la inserción a nivel de la línea nucal, la protuberancia occipital, con fibras que descienden, insertos a nivel de la línea espinal, ligamento nucal con su relación e inserción correspondiente. Las fibras van a descender y van a llegar a la clavícula correspondientemente y también hacia borde posterior y hacia la espina del omóplato. Aquí podemos ver cómo van a llegar el trapecio. Y tiene fibras horizontales que van a llegar precisamente de, ahora voy de fuera adentro, de la espina del omóplato hacia la línea espinal. En una aponeurosis que vemos ahí como un pequeño rombo, un rombo grande así como lustroso en el dibujo que estamos viendo. Y tiene fibras descendentes o bien como podamos decir ascendentes, igual desde T10 hasta nivel de la espina propia del omóplato. Entonces vemos 3 grupos de líneas. Pero quitamos ese músculo y entonces encontramos el plano que sigue, que es los músculos de los esplenios, que es el tema que nos toca el día de hoy. Entonces, si son tan amables, continuamos. Sí. Aquí cabe destacar que los músculos más profundos serán los más cortos, mientras que los otros, cuanto más largos, serán más superficiales. Un ejemplo, los que ocupan el plano superficial se van a extender inferiormente, más allá de la nuca, van a invadir la región torácica del tronco. En sentido inverso, algunos músculos de la columna del tronco se van a extender hasta la región posterior del cuello, aunque los músculos del plano superficial no los vamos a abordar, ya que el trapecio y el elevador de la escápula son músculos del hombro. Bueno, aquí vamos a continuar con el plano de los músculos esplenios.
En donde tenemos que los músculos esplenios derecho e izquierdo son músculos intrínsecos de la columna, los cuales van a ser responsables de los movimientos de la columna vertebral y de la cabeza. También se le clasifica con los músculos del triángulo posterior del cuello y estos van a poder dividirse a su vez en el esplenio de la cabeza derecho e izquierdo y el esplenio cervical. Aquí, como podemos observar, realmente se ve el triángulo que menciona el triángulo posterior del cuello, que vienen siendo los esplenios. Y pasamos con su descripción. Este músculo se va a tratar de un músculo alargado, aplanado y bastante grueso. Es ancho, pero no lo va a ser en su parte inferior y se va a extender a lo largo de toda la nuca y por la parte superior del dorso, desde las primeras vértebras torácicas hasta el hueso occipital y la apófisis mastoides. Dentro de su inserción, estos músculos van a estar por debajo y medialmente en los procesos espinosos de la séptima vértebra cervical, de las 4 a 5 primeras vértebras torácicas de los ligamentos interespinosos y en el tercio inferior del ligamento nucal. Estos van a ascender verticalmente para fijarse arriba en la línea nucal superior del occipital y a su vez en la cara lateral del proceso mastoides y en el tubérculo posterior de los procesos transversos. Se dará en las 3 primeras vértebras cervicales, que son el atlas, axis y la tercera cervical. Dentro de sus relaciones que van a guardar estos músculos son principalmente las cubiertas por el plano de los músculos trapecio y el esternocleidomastoideo, que de hecho se pudo ver en la imagen anterior, solo que ocultando ciertos músculos. Además de cubrir el plano de lo semiespinoso y el longísimo de la cabeza. El borde lateral va a estar en contacto con el elevador de la escápula, mientras que el borde medial se separará del plano mediano en la parte superior del músculo junto con su homólogo contralateral que constituye el triángulo de los esplenios. En esta imagen me faltó los dos esplenios cervicales que van justo debajo de estos esplenios de la cabeza. Bueno, aquí como podemos ver, de los anteriores, de los esplenios cervicales que les mencioné, lo podemos ver en esta parte de acá, ya juntos formando el triángulo de los esplenios. Y pues acá tenemos una imagen, realmente es una imagen sacada de Rouvier, pero en lo particular me gustó más el que he sacado del Atlas. Bien, bien. Entonces, una vez que vemos que se insertan y abordan la cabeza en la línea nucal, abriéndose, viniendo desde las primeras vértebras torácicas y las últimas cervicales, tomando en cuenta la inserción a nivel del ligamento nucal, llegan allá, ¿cuáles serían sus acciones? Me parece que lo mencioné Al principio, extender la principio. cabeza, bien. Sí. Van a extender la cabeza y la van a llevar en ese sentido. Y pues puede ser que uno se contraiga y el otro también, pero entonces lo lleva lateralizando moderadamente la cabeza al lado contrario del cual el músculo se está contrayendo. Bien, seguimos. Bueno, ahora tenemos el siguiente plano, que sería de los músculos semiespinoso y el longísimo de la cabeza, en su complexo mayor. Bueno, en este plano se va a yuxtaponer a cada lado de la línea media a lateral el músculo semiespinoso de la cabeza y el músculo longísimo de la cabeza. Dentro del músculo semiespinoso de la cabeza en su complexo mayor, principalmente va a ser un músculo ancho y grueso que se va a extender por la parte superior del dorso, desde la sexta vértebra torácica hasta el occipital y va a ocupar toda la región de la nuca en ambos lados del plano mediano. Su inserción es del lado de la columna vertebral e inferiormente y se va a insertar
cortos tendones en los procesos transversos de la apófisis en las 5 e incluso 6 primeras vértebras torácicas y en la base de los procesos transversos de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales. Y también mediante pequeños fascículos musculares en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y primera vértebra torácica, en donde esta última va a ser una inserción inconstante. En el occipital se va a insertar entre las líneas nucales superior e inferior, así como en la parte medial del músculo, donde puede estar interrumpida por un tendón intermedio, situado a nivel de las últimas vértebras cervicales. Los fascículos musculares que siguen a los tendones de inserción se condensan en un músculo ancho y grueso que va a ascender hasta el hueso occipital, separado solamente por el músculo semiespinoso de la cabeza, del lado opuesto por el ligamento nucal. El músculo semiespinoso de la cabeza va a recubrir en este trayecto ascendente y los músculos del plano profundo, multífidos, rectos posteriores de la cabeza y los oblicuos de la cabeza, van a terminar mediante fibras tendinosas en una amplia impresión rugosa, situada entre dos líneas nucales, lateralmente a la cresta occipital externa. Frecuentemente pueden distinguirse en el músculo semiespinoso de la cabeza dos partes diferenciadas, que es una medial y otra lateral. Dentro de la porción medial va a provenir desde las apófisis transversas, de las vértebras torácicas tercera, cuarta y quinta, así como en la apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de la primera vértebra torácica, donde se le conoce como el músculo digástrico de la nuca. El vientre es, superior está cruzado además por una inserción tendinosa muy estrecha y la porción lateral más ancha que la precedente va a presentar una inserción tendinosa transversal hacia la parte medial del cuello. Bien. Bueno, su función de estos músculos es extender la cabeza e inclinarla hacia el lado del músculo contraído, y la contracción de los dos músculos semiespinosos de la cabeza va a producir una extensión directa. Sí, claro. Las relaciones son situadas en el plano que sigue en profundidad al de los esplenios, y el plano al que desborda medialmente a su vez va a cubrir al grupo de los músculos profundos. El músculo longísimo de la cabeza se va a encontrar lateral a este. Esta va a ser todo por los músculos semiespinoso de la cabeza. O complejo o complejo mayor, sí. Sí. Vámonos con el menor. Bueno, aquí ya estaríamos pasando, pero al plano de los músculos semiespinoso igual, pero ahora el longísimo de la cabeza. El complejo menor me parece que está más adelante. Bueno, el músculo longísimo de la cabeza, dentro de su forma y trayecto de este músculo, va a ser principalmente largo y delgado, situado lateralmente al músculo semiespinoso de la cabeza, que va a conectar la columna cervical con la apófisis mastoides. Dentro de sus inserciones, la inserción de este músculo se va a dar principalmente del lado vertebral, en los tubérculos posteriores de los procesos transversos, inferiormente de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales y en la primera vértebra torácica. En el ángulo de unión de la base de las apófisis transversas y de las apófisis articulares correspondientes, donde también los tendones se continúan con fascículos musculares y después con una lámina muscular aplanada transversalmente. Esta asciende verticalmente en sentido lateral al músculo semiespinoso de la cabeza y se va a fijar mediante cortas fibras tendinosas
en el vértice y el borde posterior de la apófisis mastoides. Continuando con sus relaciones, está situado lateralmente al semiespinoso de la cabeza, al profundo a los esplenios y medial al elevador de la escápula, y la manera en la que éste acciona será igual al semiespinoso de la cabeza. Así es. Como mencioné al principio, tenemos un tercer plano. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver que los señalé, los que están en color azul, ya para no ocultar los músculos que se superponen a este. Sí, está bien. Sí. Están bien señalados, claro. Sí. Bueno, así como mencioné al principio, vamos a tener un tercer plano al cual se explicará, y es el de los profundos, y los músculos que pertenecen a este plano son aquellos que se van a extender entre el atlas y el axis, o desde el atlas al axis hasta el hueso occipital, y tenemos a los siguientes músculos, los cuales van a ser el músculo recto posterior menor, el mayor, los oblicuos superior e inferior de la cabeza, y por último el músculo semiespinoso del cuello, el cual voy a explicar a continuación. Bueno, realmente esta es una explicación muy corta, y esta va a estar representada en la nuca al grupo de los músculos semiespinosos que van a formar parte de los músculos transversoespinosos del dorso. Así como estos músculos, el semiespinoso del cuello se va a originar en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las 5 primeras vértebras torácicas y terminará en el vértice de los procesos espinosos de las 5 últimas vértebras cervicales. Este puede llegar al proceso espinoso del axis, y sus fibras musculares van a tener una dirección oblicua, ascendente y convergente entre los procesos transversos de las primeras vértebras torácicas y las espinosas, las cervicales. Además, va también a cubrir los músculos multífidos de la región. Aquí, de igual manera, volví a seleccionarlo, este músculo semiespinoso. Si se dan cuenta también, pues oculté varios músculos para que se hiciera más fácil la distinción. Desde luego, aunque ya dicen que se han mencionado en parte de la relación de los multífidos, que vienen siendo prácticamente insertos en la parte posterior de las láminas y de las apófisis espinosas, cuya acción van a ser rotadores y extensores. Y pues tendría que sumarse a la acción un tanto más extensora de la columna a nivel cervical. A continuación vamos a explicar al músculo recto posterior de la cabeza, que es un músculo triangular y su vértice Sí, Jocelyn, perdón, es Jocelyn. un Jocelyn, triángulo, perdón. pero triángulo invertido. Creo que no me haya Dirigido Jocelyn. y de medial a lateral. Jocelyn, Sí, dígame. es Sí, que sí. se corta tu audio, se corta mucho. No sé si tengas que acercar más a tu micrófono, no sé qué es lo que Bueno, lo sucede. vuelvo a repetir. Por favor, si eres tan amable. Sí, doctor. Vamos a continuar con el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Este músculo une al axis con el otro. Es un músculo triangular con vértice inferior. Esto quiere decir que el triángulo está en forma invertido, y en esta imagen observar, están señalados ambos músculos, el recto posterior mayor de la cabeza. ¿Sí lo podría señalar, Giovanni, por favor? Es oblicuamente de abajo hacia arriba y va de medial a lateral.
diapositiva, por favor. Vamos a hablar también de sus inserciones y de abajo y medial su inserción es en el proceso espinoso del axis y de arriba y lateral en la mitad lateral de la línea inferior del occipital. También vamos a hablar acerca de sus relaciones y está situado medial a los músculos oblicuos, lateral al recto posterior menor de la cabeza y profundo con respecto al plano del semiespinoso de la cabeza y aplicado directamente a la cara posterior de las dos primeras vértebras que son el atlas y el axis. Aquí podemos también observar al músculo. No sé si lo podría señalar, Giovanni, por favor. En esta imagen se ven algunas de sus relaciones. ¿Le puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Este músculo. Primero que nada es un músculo extensor de la cabeza, pero al igual es rotador y también la gira hacia el lado rápido. Siguiente diapositiva, por favor. Por consiguiente, el músculo recto posterior menor. Este es un músculo aplanado y triangular que asciende en sentido vertical y se inserta en la mitad medial de la línea nucal inferior y por debajo de esta en la escama del occipital. Aquí en la imagen que he colocado podemos observar menor. No sé si lo podría señalar, por favor. Bueno, está un poco más medial que el músculo recto posterior mayor. Está cerca de las vértebras. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos acerca de las inserciones del músculo recto posterior menor de la cabeza. Su inserción de origen es en el tubérculo posterior del atlas. Relaciones tapiza la membrana atlanto-occipital posterior y contacta medialmente con su homólogo del lado opuesto. Queda medial y algo más profundo que el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Es lo que ya me había mencionado con anterioridad, que está un poco más medial que el recto posterior mayor de la cabeza. Y un poco también. Su acción es que es extensor de la cabeza, como también el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen ya la hice un poco más grande y que ya he mencionado con anterioridad. Está el músculo recto posterior con más media línea del alojamiento posterior mayor, que está con más lateral que el. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, por consiguiente, hablaremos del músculo oblicuo inferior o mayor de la cabeza. Este es un músculo bastante voluminoso, es rectangular y se extiende oblicuamente entre el atlas y el axis.
por lo tanto tiene que ver con la relación átomo-átomo. Y vamos a observar también al músculo porque tenemos aquí una imagen de los músculos del plano profundo. Aquí, por favor, lo podría señalar para que lo puedan observar. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos de sus inserciones. Abajo y medialmente, este se inserta en el proceso espinoso del axis, desde donde se dirige en un trayecto oblicuo hacia arriba y lateral al proceso transverso del atlas. Sus relaciones. Este músculo occipital, a su vez por el semisfero de la cabeza, se observa por delante y con el nervio occipital atrás. Y aquí está señalado el nervio. Sí, no sé qué pasa con ese audio. Los músculos son Ok, pues, siguiente muy, diapositiva. muy sencillos, pero pues necesitamos también ver y escuchar la descripción. Aquí tenemos algunas relaciones del músculo que ya he mencionado. Aquí está el nervio Ajá. occipital mayor en el ramo dorsal de la vértebra cervical 2. También tenemos el ramo occipital mayor, el ramo dorsal del nervio espinal. No sé si las podrían ir señalando, por favor. Y bueno, aquí se observan los músculos y los cortes que se pueden observar también los del plano profundo. Jocelyn, Sus ¿me escuchas? diapositiva, por favor. Jocelyn, Sí, lo escucho. y lo que pasa es que sí me están Sí, lo diciendo que escucho. no se te oye bien. Está Dígame. muy cortado y no se oye bien. A ver, te lo estoy diciendo, creo que tampoco me oyes a mí. Que se oye entrecortado tu audio. Las diapositivas están fabulosas, están bien, yo no digo nada. Nada más que sí se corta la parte descriptiva. Aunque son músculos pequeñitos, sí requiere de, pues, cuando menos tener lo más importante de su inserción y su relación. Sí, doctor, en un momento mi compañero seguirá con la explicación para evitar estos inconvenientes. Gracias. Bueno, como podemos ver aquí, la acción principal de este músculo oblicuo, el músculo oblicuo inferior lo que va a hacer va a imprimir a la cabeza en un movimiento de rotación que va a hacer girar la cara hacia el lado contrario. Pasando al músculo oblicuo superior menor, tenemos un músculo corto, aplanado y triangular que se va a situar posterior y lateral a la articulación occipital, entre la apófisis transversa del atlas y el hueso occipital.
sus relaciones, junto con los músculos recto posterior mayor y oblicuo mayor, va a delimitar un triángulo suboccipital, en donde este espacio triangular es atravesado por el ramo posterior del primer nervio cervical y en el fondo se va a encontrar cruzando en forma transversal de lateral hacia medial la arteria vertebral ubicada en su surco del atlas. El nervio occipital mayor va a cruzar superficialmente la parte medial de este triángulo, llevando una dirección vertical luego de haber rodeado el borde inferior del músculo oblicuo mayor de la cabeza. También vamos a poder identificar los músculos interespinosos del cuello. Ese es uno de los objetivos que tenemos que cubrir, el primer espacio que se encuentra entre los oblicuos y los rectos, que vemos ahí cómo van a estar dando. Abajo, en la otra diapositiva, se observaba el paso de la arteria occipital y el primer nervio cervical, en ese espacio que se encuentra en el recto posterior mayor, entre el recto posterior mayor, entre el oblicuo superior o bien lateral y el oblicuo inferior. Entre ese triangulito destaca la presencia del primer nervio cervical y el paso de la arteria occipital. Ese es uno de los datos que debemos de considerar. Pero todos los demás vamos a ver que son donde se insertan, son triangulares, van a permitir, ahí está, dice nervio suboccipital y bueno, están todos los elementos. Está el nervio occipital mayor, que es el grandote que vemos ahí, pero relaciona mucho, con todos estos espacios relacionan con las ramas posteriores profundas del plexo cervical. Pero es uno de los muy significativos porque, por ejemplo, las intervenciones en la cabeza, en la parte inferior, pues tenemos que vigilar y cuidar todas estas relaciones. Bueno, la acción de este músculo es extender la cabeza, la va a inclinar hacia su lado y y le imprime un movimiento de rotación que hace girar la cara hacia el lado opuesto. Aquí están los músculos señalados de color verde. Y bueno, ahora pasamos a la inervación y vascularización de los músculos de la nuca. Bueno, la inervación es que cada músculo recibe uno o varios ramos provenientes de los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales. Los músculos del plano profundo van a estar inervados por el primer y por el segundo nervio cervical y este último va a formar el nervio occipital mayor o suboccipital de Arnold, luego de recibir ramos comunicantes de C1 y C3. Los otros músculos de la nuca van a recibir ramos nerviosos provenientes desde el segundo hasta el octavo nervio cervical y su vascularización de estos músculos de la nuca es que reciben ramos de la arteria occipital y este ramo de la carótida externa. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar lo que anteriormente se ha dicho. Tenemos la arteria occipital, no sé si realmente se vea lo que estoy señalando. Yo no distingo bien, no veo bien que esté la señalización, pero la descripción nos puede estar dando la orientación. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otra imagen que ya se había repetido, en donde tenemos el occipital mayor, el suboccipital y el occipital tercero. Y aquí podemos ver cómo están puestos de color amarillo. Y estas serían nuestras referencias. Sí, los músculos que considero que son más
de necesidad de repasar más, pues viene siendo el plano de los esplenios, digamos, los más superficiales, los longísimos, el semiespinoso y longísimo de la cabeza, el del, digamos, los complejos que vienen siendo el mayor y el menor, o bueno, el mayor y el menor, que vemos que son nombres sofisticados, porque pues no son tan adheribles a la memoria y menos para la descripción. El plano profundo es más tangible porque son rectos y oblicuos y forman esos triangulitos. De todas maneras, y son muy cortos, nomás del atlas al occipital o del axis al occipital, en sus componentes de la apófisis espinosa o bien de la transversa. Es más, el oblicuo menor no llega digamos, al occipital, sino queda entre las apófisis, la espinosa del axis y la transversa del atlas. Bueno, en este caso es así un tanto oblicua, entonces podremos entenderlo. Por lo tanto, pues es la descripción de los músculos profundos de la nuca. Y ahí se acaba lo que es hablar de músculos de la nuca. Entonces hagan su cuadrito, cuando menos que sepan en qué plano están. Y pues los que son más, los que más se preguntan son los pequeñitos. Y de lo que yo hice referencia a ese pequeño triángulo, que si ustedes hablan o leen el libro de Quirós, va a ser el triángulo de Tillox. Tillox es un autor que habla sobre la importancia de la relación de la arteria occipital con el primer nervio. Bueno, le llaman ahí el suboccipital, pero viene siendo el primero de las ramas de C1, es decir, hablar después de plexo cervical. Y precisamente viene el tema de hablar de plexo cervical. Plexo cervical lo vamos a empezar el día de mañana, lo vamos a terminar el día de mañana, por eso quien exponga haga su respectivo resumen para que no tengamos que estar leyendo todo el libro, estar aquí leyendo diapositivas con el texto tal y cual viene en el libro, porque así nos tardamos un poquito más. El plexo cervical abarca desde C1 a C4. La importancia de este plexo es que tiene ramos profundos y ramos, digamos, anteriores, los que más nosotros mencionamos. De hecho, tendrán que hacer un pequeño resumen donde se hable de cuál es el área de inserción, de inervación. Pero, por ejemplo, C1 se une con C2 y forma el asa, digamos, del atlas. C2 con C3 para el asa del axis, y así, cuando menos, los dos primeros van a formar dos asas. El tercero ya es menor, pero es decir, también se une y tiene comunicantes con el nervio accesorio, digamos, el espinal, y con ramas del hipogloso, pues para la parte de la lengua. Esos son los puntos más importantes del plexo cervical. Y el más largo, que viene siendo el nervio frénico que nace entre, pues, la intersección, o como diría, del grupo de C3 a C5, de las ramas respectivas, y que van a seguir un trayecto descendente, y que pues van a ser los que van a dar la inervación hacia el tórax, pero sobre todo al músculo diafragma. El músculo diafragma es un músculo grande que tiene el papel de separar cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tiene forma de cúpula. Tiene dos foliolos grandes y uno menor, es decir, los lóbulos cuales se van a describir. Y pues, a ver, tenemos que al hablar sobre el nervio frénico, tenemos que hablar sobre parte del músculo diafragma. Es lo que les voy a encargar a los compañeros que les toca hablar del tema. Por lo tanto, pues bueno, ya se terminó la hora y qué bueno que ya se nombraron los músculos, y pues esa es la parte dura, ¿no? La parte difícil donde tenemos que estar haciendo nuestros resúmenes. Les pido que los hagan para que pues memoricen, y después de la memorización se haga propio el conocimiento de cuáles son los músculos que están en el cuello. Pues nos toca hacer eso. Y pues, no, le digo, para mí la parte del estudio de huesos, de procesos, de sobresalientes, ligamentos y músculos, para mí es como lo más árido.
pero pues tenemos que hacerlo. Entonces, por favor, lean y nos vemos el día de mañana con el plexo cervical. ¿A quién le toca hablar del plexo? A mi equipo, doctor. Buenas noches. Buenas noches, de Naomi. Yo creo que va a ser Sí. una súper. Pero no nos vamos a extender 2 días, vamos a hacer el resumen sobre el tema en un día. ¿Correcto? Algunas cosas yo las tendré que también ayudar en cuanto a la descripción. Bien, pues que hayan tenido buena tarde, buen día y buen inicio de semana. El día de mañana nos estaremos viendo en esta cita para la clase. Buenas noches.